Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un modelo, de, de un análisis multivariado? Un modelo matemático se refiere a la relación que existe entre una variable dependiente y dos o más variables independientes. Es decir, hablamos del modelo bivariado, y hay quien lo habla de univariado cuando estamos hablando de la relación de dos variables nada más, una dependiente y una independiente. En el análisis multivariado y los modelos matemáticos, estamos hablando ya de dos o más variables independientes, y lo que vamos a ver es el riesgo relativo, el OR o el AR, la correlación, de esas variables en forma simultánea con la variable dependiente. Entonces vamos a tener un OR, por ejemplo, de dos variables, de una dependiente y una independiente, que podemos obtener una tabla de contingencia y sacar en una tabla de 2x2 el OR. Ese OR, a la hora que yo incluyo en un modelo, por ejemplo, una regresión logística, otra variable, ese OR va a cambiar. Y va a cambiar porque se está tomando en cuenta la otra variable. Entonces, a eso me refiero con que estamos haciendo modelos. ¿Me escucho muy cortada? Sí, ahorita ya ¿Ya regresó, mejoró? pero sí. Ay, me choca este internet. A ver, entonces, pero sí se escuchó que estamos hablando de la covariancia, ¿no? De la forma simultánea. ¿Sí? Ok, Sí, muy bien. De todas maneras, subimos la clase, no se preocupen y si es necesario se repite. Entonces, en un modelo o en un análisis multivariado se va a responder qué tanto nos dicen las variables independientes o predictoras, si es que estamos haciendo un modelo predictor, no necesariamente, en conjunto acerca de la variable dependiente. O cuál es el efecto de algo cuando tomo en cuenta algo más. O lo que el análisis estadístico multivariado nos da es el efecto de una variable manteniendo, ¿se acuerdan que hablábamos cuando estuvimos trabajando con ANCOVA? ¿Cuál es el efecto de una variable manteniendo constante los otros predictores? Entonces, eso es de lo que nos habla un modelo matemático, un análisis multivariado. Entonces, yo puedo hacer el análisis multivariado para ver qué variables predicen o se asocian en conjunto con la variable dependiente, si quiero hacer una predicción, o si yo solamente quiero ver si mi variable independiente que estoy probando, que estoy proponiendo, ajustada por edad o otras variables, otras covariables o variables confusoras, sigue estando asociada con la variable dependiente, independientemente de o ajustada por otras variables. Eso es el análisis multivariado. Entonces, nada más recordando que lo que hace la computadora o el software es mantener las variables constantes y las otras variables constantes, y a partir de eso ver cómo se comporta mi variable. Entonces, como les digo, no, e insisto, porque a veces a fuerza se quiere hacer un análisis multivariado para predecir. No necesitan predecir si su objetivo es solo ajustar. Pero bueno, si el objetivo es predecir, entonces ustedes van a reconocer, por ejemplo, esta ecuación de predicción para evaluar la tasa de filtrado glomerular. Muchas de las ecuaciones que ustedes utilizan en salud, en medicina, pues son derivadas de una regresión, ya sea regresión lineal o regresión logística. Si lo que yo voy a predecir es el valor de, por ejemplo, tasa de filtrado glomerular a partir de edad, de creatinina, etcétera, porque yo no puedo evaluarla de forma directa con el estándar de oro. Si yo quiero el valor exacto, voy a hacer una regresión lineal. La regresión lineal predice el valor de una variable a partir de otras variables que se relacionan con esta. Y entonces ustedes muchas veces se van a encontrar con muchas ecuaciones, ¿no? O
van a llamar modelo. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, ecuación 1, ecuación 2. Lo único que a lo que se está refiriendo esto es el número de variables a las que estoy incluyendo. Entonces, por ejemplo, en el modelo 1, lo único que incluye es la creatinina. Después, en el modelo 2, ya se está metiendo otra, a partir de otra ecuación, o voy agregando como variables como raza, como edad. Entonces, voy a ir construyendo mi modelo dependiendo de las variables que yo, después de haber hecho una exhaustiva revisión de la literatura, o que además yo con mi experiencia he ido viendo que se relacionan, voy a obtener esas variables como control de glucosa, etcétera. O sea, esto es lo que encontré en la literatura y a partir de eso yo voy a recabar esta información y voy a ver cuál ecuación es la que me predice mejor mi variable que yo quiero obtener a partir, o sea, yo voy a, para poder hacer esto, yo tengo que tener medida mi variable con el estándar de oro, ¿sí? O con lo que ya normalmente se trabaja y yo quiero proponer una nueva ecuación. Entonces, para eso se hace normalmente la regresión lineal. Quiero predecir una variable que tenga un estándar de oro, pero que, por ejemplo, gasto energético basal, que lo ideal sería tener una calorimetría directa, un cuarto, donde yo mida el intercambio de gases y a partir de eso ver el gasto energético, pero no lo tengo, es muy caro, no es práctico, no es factible. Y entonces yo digo, pero yo he visto que la edad, el peso, la masa muscular se relacionan. Entonces voy a correr una ecuación. Insisto en lo de que no siempre tenemos que hacer ecuaciones de predicción, porque la literatura está llena de ecuaciones de predicción que no se usan. Que la ecuación de predicción en el Instituto Nacional de Nutrición. ¿A quiénes metieron? Pues solo los pasantes y a los alumnos de maestría, pues son los que se dejaron meter. Pues eso no es representativo. Entonces, como les digo, para hacer una ecuación de predicción necesitas una N enorme y haber incluido a todos los sujetos que tienes que incluir y todas las variables que que estuvieran asociadas con la variable. Pero bueno, se puede y es importante que conozcan cómo se hace. Como ustedes sabrán, sí, Eva, dime. Tienes tu micrófono. Me fui otra vez. Ya como un plus sería esto de la predicción. Perdóname, Eva, no te escuché porque me fui otra vez. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, doctora, gracias. Sí. Digo que si entonces el objetivo principal de las regresiones sería medir la magnitud de esta asociación entre las variables, las covariables y la variable dependiente. Ajá. Y ya como un plus sería la predicción, o sea, depende depende del estudio. Depende del objetivo de tu estudio. O sea, si tú desde un inicio quieres hacer una ecuación de predicción, está bien, así lo dices. Pero tienes que hacer un diseño adecuado para obtener tu población que tienes que incluir. O tú quieres ver nada más tal variable cómo se asocia con la variable dependiente, ajustando por las otras variables para ver si es por tu variable o es por la edad. Por ejemplo, Okay. Sí. ¿no? A lo mejor tenían más baja masa muscular, pero porque tenían más edad, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, sí. Son dos objetivos y tú puedes plantear cualquiera de los dos objetivos. Ok, está bien. Gracias, ¿Sí? doctora. No, ¿de qué? Entonces, el análisis de regresión lineal, como les estaba comentando, es una prueba estadística que se utiliza para estudiar la relación, como ahorita comentábamos con Eva, entre variables a través de la línea recta que tenga el mejor ajuste, es decir, la mejor predicción a los datos reales. Como yo les digo, ustedes van a tener la medición de la variable que ustedes quieran, por supuesto que sea cuantitativa continua con distribución normal, van a tener los valores de cada uno de los sujetos y ustedes van a tener los valores predichos a partir de esta ecuación
con, con una variable o con varias variables que ustedes sepan que se relacionan con la variable que están midiendo. Y entonces van a tener aquí varios puntos. Por supuesto, nunca va a haber todos los puntos van a estar pegados porque siempre va a haber un error de medición. Entonces, yo voy a ir viendo, dependiendo de las variables que meta, o sea, si a lo mejor al meter dos variables tengo más error, no tengo tanto ajuste, es decir, no se acercan los puntos del valor predicho, del valor calculado con la ecuación, en función del valor real, el valor medido con el estándar. Entonces, recuerden, esta es su ecuación de la regresión lineal, por supuesto con un background, ¿no? Con toda una teoría estadística por detrás, pero bueno, esta es la ecuación. A partir de, yo tengo un valor que quiero predecir, voy a tener un valor siempre que va a ser constante, y a ese valor le voy a sumar lo que me dé la regresión. Me va a dar un coeficiente y voy a tener el valor, ¿no? Yo quiero predecir la temperatura a partir de la altitud. Yo sé que entre más alto, menos temperatura, ¿no? Pues voy a tener aquí altitud, perdón, temperatura, y aquí voy a tener el valor de la altitud. Y eso va a ir, la temperatura va a ir cambiando en función de la altitud. Así es como aplicamos la ecuación. Ahora, lo que decíamos, el análisis de regresión múltiple predice con cierto margen de error. Nunca voy a tener un valor exacto o igualito al valor real. Y esto es importante saber cuál es ese error. No sé si recuerden que cuando nos presentan una nueva ecuación de predicción, nos dicen el error promedio en el que se equivoca esa ecuación para predecir el valor real. Y entonces, si yo tengo una asociación débil, o sea, yo metí 10 variables para predecir, pero esas variables tienen poca asociación cada una de ellas, voy a tener una predicción imprecisa, una asociación débil. Pues, algunas recordarán que se presentó en seminario un proyecto creo que es de diabetes, y que la doctora Peralta les dijo que había poca asociación o que las R's eran bajitas, ¿no? Entonces ahí, si yo insisto en utilizar estas variables, voy a tener una predicción imprecisa, porque es una asociación débil. En cambio, si yo lo que metí son variables que tienen asociación fuerte o agregué interacciones entre esas variables, voy a tener una buena predicción. Y además, esta regresión lineal nos permite expresar la relación en términos de una ecuación que conecta una variable respuesta, que es la y, ¿se acuerdan? Que es el valor que voy a predecir, con una o más variables explicativas. Entonces, y es nuestra variable respuesta o dependiente, y es una variable cuantitativa continua. Si mi variable resultado que quiero predecir o ver asociación es dicotómica, pues no voy a hacer una regresión lineal. ¿Sí? Entonces parto de ahí, parto de que mi variable dependiente es cuantitativa continua y la voy a llamar variable de respuesta o dependiente. Y las otras van a ser las variables explicativas o independientes, que pueden ser cuantitativas o no. Puedo meter una categórica, puedo meter una ordinal. La interpretación es distinta, sí. Pero entonces aquí voy a poder meter variables confusoras, modificadoras del efecto, y como les digo, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Si voy a hacer ecuación de predicción, entonces mis variables serían explicativas. Y lo que yo voy a hacer es ver, nada más ajustar mi variable independiente con otras variables confusoras, que por eso ya hice mi marco conceptual y ya vi cuáles eran cada una. Entonces, como les decía, vamos a tener nuestra ecuación de la recta con un beta 0, que es la llamada ordenada al origen, y voy a tener mi pendiente de la recta, que se va a obtener a partir de la diferencia de lo que decíamos del valor real, o sea, qué tanto es diferente o es la resta del valor real
menos el valor predicho. ¿Sí? Decíamos que yo quiero a partir de la altitud predecir la temperatura. Entonces yo voy a tener una temperatura real a cierta altitud, menos 10 grados, por ejemplo, y con la ecuación a partir de la altitud voy a tener menos 11 grados. Y entonces ahí voy a tener una diferencia de 1 en ese valor. Esa diferencia es el residuo. Voy a tener varios valores, varias altitudes y varias temperaturas. Y la diferencia de cada una de los valores que obtenga de temperatura medidos reales con los predichos, a partir de la ecuación, van a ser los residuos. ¿Por qué me detengo aquí? Porque todos los supuestos o casi todos los supuestos o los requisitos de la regresión lineal son a partir de los residuos, no a partir de los valores. Y entonces cuando yo calcule y corra mi regresión, primero tengo que ver si cumplo estos supuestos porque son un montón. Esa es la desventaja de la regresión lineal. Que tengo que cumplir un montón de supuestos y entonces muchas veces no puedo correr una regresión lineal porque no cumplo estos supuestos, que son a partir de los residuos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Ok. Entonces, otra vez tenemos variable respuesta, variable constante, que decíamos que es lo de la ordenada al origen, que no es más que la cantidad, perdón, el valor de y cuando x es 0. ¿Sí? Cuando mi variable a la par cuartil voy a predecir es 0. Ese es mi beta 0. Y la beta 1, que es el cambio o la cantidad de cambio de y por cada unidad de cambio de x. ¿Cuánto cambia la temperatura a partir de que cambia la altitud? A partir de que subo o bajo. Eso es como se interpreta beta 1. Este beta 1, este coeficiente de regresión, indica la relación inversa o directa. Entonces, como decía Eva, si yo no quiero predecir, si yo lo que quiero es ver asociación, entonces me va a dar mis coeficientes, por ejemplo, mis coeficientes a partir de la altitud. Y entonces si el coeficiente de la altitud para predecir temperatura o para asociarse con temperatura es negativo, estoy hablando de una relación inversa. A más altitud, menos temperatura. Y así puedo interpretar mis resultados, ¿no? Con coeficientes positivos o negativos. Y hasta ahí me quedo. La asociación es inversa o la asociación es directa. Ajustando, si estoy hablando ya de varias variables, ajustando por tal y tal variable. Entonces, como les decía, tenemos un error, tenemos un residuo. Y este residuo existe porque es irreal que todos los puntos, pensar que todos los puntos se encuentran exactamente en esta línea recta, entonces en esta línea que se obtiene a partir del valor real, y por tanto tenemos este error residual. Y se acuerdan que hablábamos de que muchas de los modelos matemáticos están hechos a partir de la curva normal, porque la curva normal tiene ciertas características que permiten hacer estos modelos. Igual, para el error residual tiene ciertas características que nos permiten hacer los supuestos. El promedio de los errores, o sea, si yo obtengo cada una de las restas, ¿se acuerdan que decíamos? Y saco un promedio, ese promedio siempre va a ser 0. Va a tener una varianza constante, si yo saco su varianza, su posición estándar, y la cantidad va a ser, por supuesto, variable entre cada sujeto o entre cada, decíamos, por ejemplo, entre cada valor de altitud. Y equivale a lo que habría que añadir o quitar en la predicción. Entonces, como les digo, a veces ustedes, porque eso sería lo ideal, que les den la ecuación que proponen y que les den el error promedio, ¿sí?, que se tiene de esta ecuación y del valor real. Entonces, idealmente nos debieran de dar este error residual y se obtiene por el modelo que coincide exactamente con lo observado en cada sujeto. Dime eso, Chiquetzal.
Perdón, ¿un valor dentro de este promedio de los errores residuales podría considerarse aceptable? Ahorita lo vamos a ver. Dependiendo de qué, para qué lo estés utilizando. Ahorita lo vemos. Ok, gracias. Y también este error residual es independiente. Por ejemplo, estábamos hablando de la altitud y la temperatura, pero también, por ejemplo, podríamos predecir la estatura a partir de la altura de rodilla. Ya ven que, por ejemplo, hay personas que no se pueden levantar, no puedo medir la estatura, y entonces lo que hago es medir la altura de rodilla y a partir de eso yo predigo, hago la predicción de la estatura, de la talla, y entonces ahí voy a decir que para cada valor de altura de rodilla voy a tener o me voy a equivocar una cantidad X, que nos lo va a dar la regresión lineal y ahorita lo vamos a ver. Ahora, esto es lo que muchas veces nos da dolor de cabeza porque ya tenemos todos nuestros datos padrísimos y resulta que no podemos hacer la famosa regresión lineal porque no cumplimos los supuestos. Y esa es otra cosa que sucede. Uno lee las tesis, revisa los artículos y muchas veces hacen su regresión y ponen su ecuación padrísima y no nos dicen si evaluaron, si se cumplieron los supuestos. Si ustedes llegan a leer algún artículo manuscrito en donde presentan y dicen cómo corrieron cada uno de los supuestos, pues quiere decir que se corroboró y que está bien hecho. Entonces, los supuestos es el de normalidad, como decíamos, vamos a trabajar a partir de los residuos. Entonces nos habla de que la variable dependiente y los residuos sea normal. La igualdad, otra vez se acuerdan que hablábamos de homoselasticidad de varianzas, pero aquí de los residuos, linealidad entre los coeficientes de regresión, independencia de los valores de Y de los residuos y que no haya multicolinealidad. Acuérdense que no hay que meter dos variables que nos estén hablando de lo mismo. Por ejemplo, circunferencia de cintura y grasa visceral, por ejemplo. Estaremos hablando de algo parecido. Entonces, va a haber multicolinealidad y no voy a cumplir este supuesto. Ahorita vamos a ir viendo cómo revisamos que cumplamos los supuestos. Ahora bien, tengo que, si quiero hacer una ecuación de predicción, tengo que ver cuál es la mejor recta de regresión, es decir, cuál es el mejor modelo, el que tiene las 4 variables, 5 variables, interacción, etc. Y esto se obtiene a partir de la suma de cuadrados de las distancias verticales mínimas entre cada punto y recta. Es decir, ¿se acuerdan que veíamos el error, ¿no? La pendiente. Entonces, se hace una suma, esto lo hace el programa, y entonces, dadas todas las rectas posibles, existe una sola que consigue que estas distancias entre cada punto sean mínimas. Es decir, busca las que tengan menos error. ¿Y cómo se cuantifica cómo cuantificar ese mejor o peor ajuste de la recta? Pues como les digo, con la suma de cuadrados, ¿no? La recta minimiza, aquí está lo que les comentaba, las diferencias entre los valores observados y los predichos y se obtiene a partir de esta sumatoria. Y es la famosa, y bueno, hacemos las predicciones más precisas o los menos precisos. Y utilizamos el método de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados porque lo tiene a través de estos cuadrados. Entonces, ese es uno de los métodos para ver cuál es la mejor recta y eso al final lo que obtenemos pues es nuestra R cuadrada. Entre más grande sea nuestra R cuadrada, pues estamos prediciendo, haciendo una mejor predicción. ¿Sí? Y eso es lo que le llamamos bondad de ajuste, es decir, que tanto mis datos con mi ecuación, con mis variables, obtengo los menor error o menor diferencia entre lo observado, medido con el estándar de oro en mi ecuación. Entonces vamos a fijarnos siempre en el coeficiente de determinación, el cuadrado del coeficiente de correlación del modelo. O sea, el modelo, la computadora nos va a dar un valor de R y nos va a dar un valor de R cuadrada.
Entre más grande sea la R cuadrada, estoy obteniendo menor diferencia entre lo observado y lo predicho. También nos va a dar una R corregida, que es una correlación a la baja en función del número de casos y de las variables independientes. Entonces, entre más variables independientes yo incluya en el modelo, tal vez voy a tener una R corregida más baja. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis multivariado, me tengo que fijar en mi R corregida. Entonces, idealmente hay que reportar la R cuadrada y la R corregida. Entre más número de casos tenga, voy a tener más poder y voy a tener una R corregida más parecida a la R sin corregir. Y por eso también, como les digo, se me ocurrió hacer con mis datos una ecuación de predicción, ¿no? Y tengo 50 datos. No, va a dar una R corregida muy bajita. Y esto es lo que decíamos del error. Me va a dar mi error estándar de la estimación de los residuos y que es la variabilidad de la variable dependiente que no se explica por la recta de regresión. Esto es lo que nos preguntaba Xochiquetzali. ¿Cuál es el error aceptable? Pues 10%, ¿sí? No más de 10% entre el observado y el predicho para las variables clínicas. Si ven ustedes un error enorme y una R cuadrada chiquita, pues no, esa ecuación no está explicando correctamente el fenómeno. ¿Listo, Xochiquetzali? ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Ahorita con el ejemplo espero que quede mejor. Entonces, el modelo nos va a dar nuestra R cuadrada y R corregida, y a partir de eso, o sea, yo hago un modelo, ¿se acuerdan que veíamos al principio de la clase? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿no? Entonces, la ecuación 1 tiene edad, tiene sexo y tiene creatinina. Y la ecuación 4, además, agrego boom, ¿no? Estoy inventando, nitrógeno urea. Y entonces si en una tengo una R cuadrada de 0.8 y en otra tengo una R cuadrada de 0.98, pues dejo la ecuación del 0.98, ¿sí? Pero acuérdense que su R tiene que tener un valor de P. Ese valor de P, para decir que esa R cuadrada es estadísticamente significativa y que sí estoy haciendo una buena predicción, se obtiene a través de la ANUVA de la regresión. Aquí, esto es lo que la hipótesis nula, esta es nuestra hipótesis alterna, y es el equivalente a el beta 0, ¿se acuerdan que tenemos un ordenada al origen? Y dice que los promedios de la variable de respuesta son iguales o no cambian con respecto a X. Es decir, yo tengo un valor sin haber metido las otras variables, ¿no? Un valor de beta, un coeficiente de beta 0. A la hora de que yo voy metiendo, y me va a dar un coeficiente de correlación, ¿no? De determinación, me va a dar una R cuadrada. A la hora que yo voy metiendo más variables, en teoría esta R cuadrada tendría que aumentar, porque estas variables explican el fenómeno. Cuando tengo una P de la ANOVA de la regresión significativa, quiere decir que estas variables sí me están mejorando el modelo, sí están aumentando la R cuadrada y me van a explicar o me van a predecir mejor mi variable dependiente. Entonces, R cuadrada, entre más cercana a 1 mejor, y por supuesto, idealmente, o más bien, que sea estadísticamente significativa. Entonces me tengo que fijar en la R cuadrada, en la R corregida y en el valor de P de la ANOVA. Entonces, decimos que es importante que tengamos tener un número suficiente en función del número de variables que yo voy a incluir en la ecuación o en la regresión múltiple para ajustar por confusores. Hay una fórmula rápida que la mayoría utilizamos, que es el número de variables predictoras que voy a meter por 10. Si voy a meter 10 variables predictoras por 10, tendría que meter mínimo 100 sujetos.
Y esta es otra fórmula que también se utiliza, es el número de variables predictoras que yo quiero probar por 50 más 8. Ese es otro cálculo, por supuesto que hay otras fórmulas más exactas, pero esto por lo menos te da una mejor estimación del número de sujetos en función del número de variables que voy a incluir. Y entonces, pues vámonos al ejemplo. Recordando cuando vimos la clase de correlación, queríamos hacer la predicción de la variable consumo máximo de oxígeno. Y entonces, yo para seleccionar las variables que voy a incluir, pues primero tengo que hacer un análisis bivariado, que como consumo máximo de oxígeno es cuantitativa continua, y las variables de pulso, edad, estatura y peso también son cuantitativas continuas, pues voy a hacer una correlación. Una correlación ya sea de Pearson o Spearman, dependiendo de si se distribuyan de forma normal. Y voy a tener mi matriz de correlación. Y entonces aquí, ¿qué observo? Observo que pulso no está asociada o no se correlaciona. Recordemos que para incluir en un modelo multivariado no es el valor de P de menor a 0.05, sino se acepta hasta P menor de 0.20. Como este ya es de 0.204, pues ya es mayor a 0.20 y entonces no meto pulso. Entonces, pulso no la voy a considerar en el modelo. Edad, pues sí, ¿no? Edad es significativa, es correlación, es inversa y es estadísticamente significativa. Entonces, anotamos qué edad sí la vamos a incluir. Estatura es una relación directa y también es significativa, entonces vamos a meter estatura. Y también peso encontramos que es significativa y entonces vamos a incluir peso en el análisis. Vamos a ir probando los supuestos. Ya lo corremos, pero para que lo vayan viendo. Vamos a ver, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos que tener normalidad de los residuos? Entonces, en el mismo Jamovi ya le podemos dar que nos pruebe todos los supuestos y nos va a ir arrojando estas gráficas y tablas. Entonces nos va a dar nuestra prueba de Shapiro-Wilk, recordando, tiene que ser no significativa para que me hable de normalidad. Entonces aquí no es mayor a 0.05, entonces estamos hablando de normalidad y acordándonos de nuestras tablas o nuestras gráficas QQ, que lo que querríamos es que la mayoría de los puntitos estén pegados a esta recta. Entonces ahí cumplimos el criterio de normalidad. Entonces nos va a correr la prueba de Shapiro-Wilk y nuestro gráfico QQ. Luego, ¿se acuerdan de la homoscedasticidad? Que decíamos que no debiera haber ningún patrón. O sea, que aquí los puntos por cualquier lado, que no se viera hacia una recta, una curva. Entonces aquí, para ver homoscedasticidad, no tenemos que ver ningún patrón. Acuérdense que aquí estamos hablando de los residuos. Entonces, observamos que hay homoscedasticidad porque en esta gráfica de residuos no hay un patrón. ¿Sí? Estamos cumpliendo el segundo supuesto. El tercer supuesto, perdón, aquí para homoscedasticidad, esto es lo que les decía, aquí no se debe de ver ningún patrón. Si vemos alguno de estos, nos indica que tenemos que hacer alguna transformación de nuestros datos, ¿sí? Por ejemplo, si vemos esto, pues aquí podríamos hacer una transformación logarítmica en base 10, un logaritmo natural, y trabajar con esa transformación de esa variable. Si observamos esto, por ejemplo, aquí nos sugieren hacer una transformación obteniendo el 0, ¿no? O aquí el elevado al cuadrado. Entonces, por eso cuando vemos en las ecuaciones que nos piden que el valor lo elevemos al cuadrado o saquemos el logaritmo, etcétera, es porque el comportamiento de los datos no fue normal y tuvieron que hacer una transformación. Esa es la explicación de por qué en algunas ecuaciones se vuelve tan complejo obtenerlas, porque se hicieron transformaciones. Y entonces por eso hay que ver nuestro gráfico de nuestros datos, porque a partir de eso podemos decidir cómo transformarlos o no.
Después vamos a ver linealidad, aquí solo para el caso de que metamos variables continuas, cuantitativas continuas, porque recordarán que podemos meter cualitativas, dicotómicas, ordinales. Y entonces esto es lo mismo, aquí no debemos de ver ningún patrón. Y esto se obtiene, estas gráficas se obtienen a partir de los residuos, pero con un método que se llama estudentizado, versus cada una de las variables independientes, y si el supuesto se cumple, no se debería de detectar ningún patrón en la gráfica, no se asusten con otros términos complicados, nada más es para que los conozcan. Si les hablan de residuos estudentizados, es para ver si hay linealidad de las variables y no, igual, no se tiene que ver ningún patrón. Aquí, si están poniendo atención, me dirían, yo sí veo un patrón, consumo máximo de oxígeno, sí se ve que hay linealidad. Y entonces ahí hay focos rojos y entonces decimos, pues mi variable dependiente, que ya lo habíamos visto cuando hicimos correlación de Pearson-Feynman, no tiene distribución normal. Y entonces tendríamos que hacer una transformación de la variable consumo máximo de oxígeno, logarítmica, por ejemplo, para correr mi regresión. Ahora, también nos piden el supuesto de independencia o autocorrelación de cada una de las variables que yo meta al modelo. Para evaluar este supuesto, corremos la prueba que se llama de Durbin y Watson. Y voy a decir que hay independencia si este coeficiente o este valor más bien de autocorrelación está entre 1.5 y 2. Este está en 1.35, es decir, en este supuesto no lo estoy cumpliendo. No hay independencia. ¿Sí? Entonces, aquí me dirían, entonces ya no podemos correr la regresión. Se dice, por convención, que no tienes que cumplir todos los supuestos. Puedes no cumplir uno o dos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces aquí podríamos correrla, aunque no cumplamos este. Pero bueno, para cumplir el supuesto de independencia, este coeficiente tiene que estar entre 1.5 y 2. Después, la ausencia de multicolinealidad, ¿se acuerdan que también habíamos hablado de este factor de inflación de la varianza? Para que haya ausencia de multicolinealidad, este factor, que nos da aquí como conocido como BIF, por su abreviatura en inglés, tiene que ser menor a 10 para cada una de las variables, y aquí pues sí, cada uno de estos coeficientes o estos factores de inflación son menores a 10, y entonces estaría cumpliendo con la ausencia de multicolinealidad. Y al final, pues nos va a arrojar esto, el programa Jamovi. Como ¿se acuerdan? Que decíamos que vamos a ver nuestra R ajustada, nuestro valor de P de la nova, como sabemos que es la nova, pues nos está dando aquí un valor de F, y nos va a dar al final nuestros coeficientes y nuestro valor de P de cada coeficiente. Estos son los coeficientes que yo voy a sustituir en la ecuación. ¿Se acuerdan que hablábamos de beta 0? Aquí está A, lo voy a sustituir y voy a poner menos 31.01, si este es mi modelo final. Luego más beta 1, que sería la edad. Entonces aquí sería más menos, sería al final menos. Por eso en las ecuaciones dices, ay, pero si la ecuación de la recta es sumar y sumar, ¿no? Pues no, porque si el coeficiente es negativo, pues aquí al contrario, en lugar de sumar voy a restar y lo voy a multiplicar por la edad del sujeto. ¿Sí? Luego le voy a sumar el coeficiente de la siguiente variable, estatura, 0.44 por la estatura del sujeto, y así lo voy a ir haciendo para la ecuación, si es que quiero hacer una ecuación. Si no quiero hacer una ecuación, como comentábamos con Eva, pues entonces nada más digo que si lo que yo quería probar es que si la estatura se asociaba con el
con el consumo máximo de oxígeno, veo aquí, digo, mi coeficiente es positivo, es decir, a mayor estatura, mayor consumo de oxígeno, y además esta asociación de la estatura con el consumo máximo de oxígeno es estadísticamente significativa, independientemente de la edad y el peso. Y entonces ahí yo tengo una asociación ajustada en el modelo multivariado por otras variables confusoras. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿No los revuelve mucho? Bueno. Y entonces, como les digo, aquí yo metí edad, estatura y peso. Pero, por ejemplo, peso, el coeficiente es bajitito y no es significativo. Yo podría decidir quitar peso, si quiero hacer una ecuación de predicción, y volver a correr el modelo y ver si la R se aumenta, y esto quiere decir que mejoró el modelo quitando peso. Y entonces ya me quedo con una ecuación solo con edad y estatura. Dime, Eva. Sí, esto de que sea independiente de las otras variables es lo mismo que decir que esas variables se tienen que mantener constantes. Sí, para... la ecuación, a la hora que la computadora lo corre, está manteniendo constante edad y peso. Ok. O sea, es lo mismo que, o sea, es que aquí me confunde un poco el decir que son independientes. Como que pensaría es que si no importa la edad y el peso, pero me confunde contra la idea de decir, mientras se mantengan constantes, la estatura va a modificar el consumo máximo de oxígeno. Es decir, que la estatura modifica el consumo máximo de oxígeno a la par que la estatura y el peso. Podríamos decirlo así. O sea, cuando tú estás leyendo sobre un modelo multivariado, cuando te dicen la estatura se asocia con el consumo máximo de oxígeno independientemente de edad y peso, quiere decir que es que están dejando constantes la edad y el peso. ¿Sí? Ok, sí. O sea, ese independientemente no es más no es que no importen o que no existan. Exacto, que no exista esa asociación. Ok, sí, Y gracias. lo que va a suceder es que muchas, como les comentaba, muchas veces las variables están asociadas con la edad, por ejemplo. Y entonces a la hora que tú metes, digo, no es el caso de la estatura, pero si estuviera yo hablando de fuerza, si tú metes fuerza, como la fuerza también depende de la edad y del sexo, ¿no? Porque los hombres tienen más fuerza y las personas adultas mayores tienen menos fuerza, por supuesto que hay excepciones. Si tu variable se sigue asociando, incluso incluyendo estas variables, quiere decir que además de la edad y del sexo, ¿sí?, la fuerza se asocia con el consumo máximo de oxígeno. O sea, es decir, te da más fortaleza porque muchas veces solo nos quedamos con la correlación. Correlación, pues sí, pero a lo mejor esta correlación está confundida por otra variable. Entonces, a la hora de dejar constante, de incluir la otra variable que yo creo que es confusora, a la hora de incluirla y que siga siendo estadísticamente significativa esta asociación, pues le da más sustento y decir, sí, efectivamente está asociada, incluso después de ajustar por las otras. Sí, porque si no, entonces estaríamos hablando de una simple correlación, ¿no? Exacto. O sea, no tendría caso la regresión lineal. Exacto. Que hay quien corre la regresión lineal simple para hablar de la correlación. ¿Sí? Y entonces, no, si nada más es simple, tú te puedes quedar. Si no vas a predecir, te puedes quedar con tu correlación de Spearman o de Pearson. Dime, Iliana. Dime, Iliana. Doctora, yo tengo una duda en los supuestos. Y es porque se me confunde el término de multicolinealidad Sí. y la linealidad. La multicolinealidad, creo, a ver, le quiero dar cómo lo percibo. Sí, tú dime. Es que, por ejemplo, si ahorita el ejemplo que nos ponía, si usáramos
dos variables independientes, por ejemplo, talla y la longitud a la rodilla. Esas están, probablemente ¿cómo se llama? Varían de manera igual, ¿no? O sea, van a estar alineadas y no deberíamos usarlas A ver, otra juntas. vez. La no multicolinealidad es Sí. que dos variables no corran juntas, ¿no? Que nos vayan a dar el mismo efecto en la regresión, ¿no? Ajá, que estén hablando del mismo fenómeno. Sí, por ejemplo, la talla y la longitud a la rodilla. Ándale. Eso pues Exacto, sería lo mismo. exacto. Ahí no podríamos meterlo a las dos. Y la linealidad, no le entiendo. Es más, la linealidad es que se distribuyan de forma normal los residuos. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Lo checamos y te lo mando, de todas maneras. Sí, gracias. Pero acuérdate que está basado en los residuos. Entonces, en esta parte, hablando de cómo interpretar o cómo leerlo, que al final no se hace esa lectura, esas lecturas para ustedes, que al final ustedes lo que presentan es la ecuación, con sus coeficientes que obtuvieron, y su R cuadrada con su valor de P. Pero bueno, beta 0 no se interpretaría, beta 1, por ejemplo, que tomando en cuenta que esta fuera la última ecuación que yo decidí incluir, sería la edad por este coeficiente, y sería que por cada año de incremento en la edad, el consumo máximo de oxígeno va a disminuir 0.40 mililitros por minuto, ajustando por estatura y sexo. Igual para, por ejemplo, para estatura, por cada centímetro que incrementa la estatura, el consumo máximo de oxígeno aumenta a 1.55, ajustando por edad y sexo. Eso es como lo interpretaríamos, y eso es por eso que vamos multiplicando cada uno de estos valores. Vámonos al ejemplo para que quede más claro. Para los que entraron después, vamos a trabajar con la base que usamos para la clase de correlación, que es correlación y regresión lineal. ¿Todos lo tienen? No sé. Santiago, Luis. Sí, doctora. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces, recordando, tenemos aquí la duración de la prueba, nuestra variable el consumo máximo de oxígeno. Yo aquí ya hice dos transformaciones. Si le damos doble clic aquí, esta transformación es la transformación del logaritmo natural, y la siguiente es la transformación del logaritmo en base 10. Ahorita vamos a ver por qué hice esa transformación, o porque es parte de lo que vimos que no se distribuía de forma normal. Tenemos nuestra variable pulso, edad, estatura, peso y nuestra variable sexo. Entonces, ahorita en la clase vimos que edad, estatura y peso eran las variables que tenían correlación. Pero nos faltaría ver si sexo está asociado o tiene que ver con el consumo máximo de oxígeno. Entonces, consumo máximo de oxígeno es una variable cuantitativa continua, y sexo es una variable dicotómica, hombre o mujer en este caso. ¿Cómo podríamos obtener o cómo podríamos ver si el consumo máximo de oxígeno es diferente entre hombres y mujeres? Si se distribuye de forma normal, seríamos una T de Student, y si no se distribuye de forma normal, haremos una U de Mann-Whitney. Por eso les digo que estamos repasando. Entonces vamos a correr nuestra T de Student. Parece que se van a T de Student. Aquí
pondríamos o calcularíamos, incluiríamos en esta variable nuestra variable cuantitativa continua, que sería consumo máximo de oxígeno, y querríamos ver la diferencia entre hombre y mujer, que sería aquí la variable de agrupación. Queremos corroborar la normalidad de consumo máximo de oxígeno. Nos sale una P menor a 0.05, quiere decir que no es normal, y entonces en lugar de T, tengo que utilizar U de Mann-Winen. Y la P de la U de Mann-Winen es significativa. ¿Qué quiere decir? Que si quieren ponemos las descriptivas nada más para fines de enseñanza. Y observamos que las mujeres tienen un consumo máximo de oxígeno de 29 contra 40. Es decir, los hombres tienen mayor consumo de oxígeno y es estadísticamente significativa. Querría decir que yo tengo que incluir en mi ecuación o en mi regresión lineal la variable de sexo. ¿Sí? Si tuviéramos una variable ordinal o con más de 2 categorías, entonces teníamos que correr una ANOVA o una prueba de Creutzfeldt-Walker. ¿Sí? Entonces, no es lo ideal que se vayan directo a correr un análisis de regresión lineal múltiple o una regresión o un análisis multivariado sin haber hecho el bivariado. Por eso siempre van a tener sus tablitas donde comparan los grupos por cada variable individualmente y luego ya el multivariado. ¿Por qué? Porque tengo que ver si se asocian primero en forma individual. Si no se asocian de forma individual, pues no tiene caso que yo la incluya, a menos que sea mi variable de estudio. Pero pues la voy a meter porque yo aposté por ella y está bien, métela, ¿no? Que además, acuérdense, por cada variable que metan, pues es un número de sujetos que tengo que tener. Pensando en se me había pasado en la pregunta de Ileana, de la multicolinealidad, sucede muchas veces que al meter dos variables que estén hablando del mismo fenómeno, pierde significancia. Las dos se vuelven no significativas. Entonces, cuando eso suceda y ustedes no sepan o no esté descrito que se asocian, pues chequen si se asocian y corran una regresión si son cuantitativas, una correlación de Pearson, y a lo mejor se asocian. Y entonces ahí dices, no, entonces nada más voy a meter una. Voy a seleccionar la que mejor me explique o la que sea más factible tener el dato. Y por otro lado, también sucede que cuando se vuelven no significativas, aunque no estén hablando del mismo fenómeno, me está hablando de interacción. Ese es como la experiencia o como el feeling que ustedes van a ir ganando, ¿no? Yo cuando ya corro un modelo y veo que al meter otra de las variables se vuelve no significativa, a lo mejor hay correlación. Por ejemplo, fuerza y ángulo de fase, que son variables que ahora se están usando mucho en composición corporal, en salud, tienen interacción. Y entonces en muchos modelos o en muchos artículos no hablan de la interacción y dicen, no, es que es mejor el ángulo de fase o es mejor la fuerza. No, a lo mejor tienen interacción. Entonces, también por ahí pueden ir ustedes formándose ese criterio para ver cómo meter la variable. Eso es en el caso de escoger las variables para incluir en el modelo. ¿Cómo corro mi regresión? Me voy a regresión lineal. Y entonces aquí ya voy a tener mi variable dependiente, que es consumo máximo de oxígeno. Vamos a correrla ahorita sin transformación. Seleccionamos y la pasamos para acá. Entonces aquí sería mi variable cuantitativa continua con distribución normal. Y aquí serían mis variables cuantitativas continuas, mis variables independientes o predictoras. Dijimos que pulso no la vamos a incluir porque no era significativa. Podemos incluir edad, peso, estatura, peso y género. Si se fijan, aquí Jamovi ya me va indicando
qué variables puedo meter aquí y qué variables puedo meter acá. Aquí, si se fijan, las tenemos mal codificadas porque estas no nos las dice como continuas y sí son cuantitativas continuas. Vamos a sacar género de aquí y lo vamos a pasar para acá. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta es cualitativa dicotómica. ¿Sí? Y entonces aquí, para la ecuación, yo voy a meter la edad y la voy a multiplicar, ¿se acuerdan que habíamos dicho por este coeficiente de menos 0.40? Entonces así, si el sujeto tiene 50 años, el sujeto tiene 51, etc. Pero en el caso de la dicotómica, no voy a multiplicarlo más que por 0 o 1. Entonces yo aquí tengo que aclarar que 1 es hombre y 0 es mujer. Entonces si es hombre voy a multiplicar por 1. Si es mujer voy a multiplicar por 0. Y entonces tengo que aclararlo porque si lo codifique como 1 y 2 o 2 y 3, etcétera, pues es por el número que voy a multiplicar. Por eso les decía yo que siempre, idealmente, tenemos que poner la etiqueta o el código como 1 y 0, pensando en las regresiones. ¿Sí? Entonces, por eso aquí se meten diferentes, si la variable es cuantitativa continua, la predictora, o la independiente, y si es cualitativa, dicotómica, u ordinal. Entonces, ya metimos nuestras variables, y luego aquí hay una cosa que se llama como modelador de las variables, que no es más que, por ejemplo, fíjense, aquí podemos sacar todas las variables y dejar solo edad. Será mi R cuadrada, y si esta variable es significativa. Y dijimos, pero no, porque yo quiero ajustar la edad o la estatura. ¿Sí? Entonces ya me va a dar dos modelos. Me va a dar un modelo en donde solo incluye edad y en otro modelo donde incluya edad y estatura. Como les decía al inicio de la clase, me van a decir modelo 1, modelo 2, modelo 3. Como me va a decir ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y es dependiendo de cuáles variables voy a meter. O sea, yo puedo dejar en el bloque 1 la edad y el sexo, por ejemplo, que son las de cajón. O en el bloque 1 puedo dejar estatura, que es mi variable que yo quiero probar, y luego ya ajustado por edad y sexo. No sé si recuerden que hay algunos modelos en donde ponen la variable que ustedes están buscando asociación, pero además dice ajustado por edad y sexo, y luego ajustado por actividad física, ajustado por dieta, ¿sí? Eso es esto. Ir haciendo esto. Y le puedo agregar un nuevo bloque, y entonces aquí lo único que me falta es estatura. ¿Para qué hago esto? Pues para ir viendo cuál variable dejo o cuál modelo dejo, con qué variables. Aquí, maravillosamente, Jamovi ya nos da la delta de la R cuadrada. Es decir, el modelo 1 habíamos metido edad y género, o sexo, ¿sí? En el modelo 1 mi R cuadrada es de 0.64. Al meter estatura, esa R se queda con 0.64. ¿Qué quiere decir? Pues que al meter estatura o que la variable estatura no me está aportando nada a la predicción del consumo máximo de oxígeno. Y yo puedo decir o puedo elegir dejar solamente edad y sexo. Porque igual, a la hora de que yo meto en el bloque 3, ¿qué no me metió estatura? ¿No, verdad? Vamos a meter estatura al bloque 3. No me deja. No me deja. ¿Ya la metí? Es que estatura ya la peso. metí. Perdón, tienes Falta razón. peso. Muchas gracias. Es que ya tengo hambre. Estoy con hipoglucemia. Entonces, metemos peso. Al meter peso, la R cuadrada mejora un poquito, pero como decimos, ay, ese poquito está bien o no, pues nos vamos acá abajo. Nos da la comparación del modelo y nos dice que esta diferencia de 0.01 de la R cuadrada no es significativa. Y entonces yo puedo decidir solo dejar el modelo
con edad y género. Está padrísimo, ¿no? Eso no lo podemos hacer en SPSS. No nos da la comparación de los modelos. Incluso aquí pueden agregar un nuevo bloque y pueden agregar interacción de edad y estatura. No sé, estoy inventando, ¿no? Así, ahí lo que hacen es seleccionar edad. Si lo quieren ver la interacción con estatura, seleccionan control y le dan clic a estatura. Y entonces ya les marca las dos. Y aquí le pueden decir que lo que quieren es la interacción. Y entonces aquí les da la interacción. Que casi nadie explora las interacciones y por eso no tenemos modelos o ecuaciones que den una predicción más exacta, porque al final los fenómenos interaccionan, las variables interaccionan. Entonces es bonito que podamos meter la interacción y vemos si eso mejora. Aquí en este caso, en este modelo, estas variables, la interacción no mejoró. ¿Sí? Entonces, decíamos, nos da nuestra R, nosotros podemos quedarnos con el modelo 1, porque aquí acuérdense que tenemos que ver el principio de parsimonia, que es entre menos variables sea mejor. Entre menos variables metamos, queda una ecuación más simple y es mejor. A veces no es así, en medicina, en salud no es así, necesitamos muchas otras variables. Y entonces, ¿cómo puedo yo, si yo decidí quedarme con el modelo 1 y recortar el modelo 1, pues yo me voy acá y le digo en esta ventanita, en este cuadro de diálogo, que me deje solo el modelo 1. Entonces ya me deja aquí mi intercepto, mi beta 0, mi beta 1, mi beta 2. Y con cada una de las variables que dejé son significativas y lo que explican es 64. Ese es mi R cuadrado. Yo esperaría tener una R cuadrada más grande, ¿no? Pero bueno, para fines del ejercicio. Luego, aquí me dice que ponga cuál es el valor de referencia, es decir, cuál voy a comparar contra cuál. Si lo que quiero yo es comparar el 1, o sea, nada más que sean los hombres y no las mujeres, aquí lo cambio. ¿Qué es lo que sucede cuando yo codifico con 1 y 2? 1 presencia, 2 ausencia. Y lo que yo quiero o lo que yo creo es que la presencia de diabetes, hipercolesterolemia, etcétera, se asocia con la variable. Si fuera ese el caso, aquí les va a poner que su valor de referencia es el 2, por ejemplo, y lo que quieren es el 1. Pues aquí nada más es como para cambiar si el valor de referencia está codificado distinto. Cuando lo hacen en 0,1 no hay mucho problema. Pero me van a decir, oiga doctora, ¿qué le pasa? Pues como ya se quiere quedar con una ecuación sin haber probado los supuestos. ¿No? Y todo ese Demetrio nos dijo que primero los supuestos. Ah, bueno, aquí están los supuestos. Pero primero vamos a escuchar a Eva. Dime, Eva. Doctora, ¿cómo le hizo para que en la tablita dejara el modelo 1? Es que yo le doy clic y me regresa a la parte donde seleccionamos las variables y todo, pero no me deja seleccionarlo. ¿Solo le dio ahí en la flechita? Ajá, aquí le dije modelo 1, modelo 2. Si no, hay que actualizar el Jamboard. Ah, Puede ser por la versión. ok, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Y entonces aquí en SPSS hay que hacer un montón de, abrir un montón de cuadros de diálogo y eso para poner los supuestos. Aquí, en los de IBM, cuando vean mis videos en YouTube, ay, van a decir, ¿esta qué trae contra? No. Nada, es maravilloso. La verdad es que SPSS puede trabajar muy bien, pero este tiene el plus de que es más fácil y entonces ya nada más le doy las palomitas para que me pruebe cada uno de los supuestos y me va dando el Dordogne-Watson, ¿se acuerdan? El Dordogne-Watson tenía que estar entre 1.5 y 2. Aquí sí, con estas variables sí estoy cumpliendo este supuesto.
Los del BIP, ¿se acuerdan? Que tenía que ser menores a 10, igual fueron menores a 10. La de Shapiro-Wilk tenía que ser mayor a 0.05, también lo cumplí. La mayoría de los puntos están pegados a esta recta. No observo patrones para ver homocelasticidad. ¿Sí? Y entonces ya dije, sí cumplí los supuestos. ¿Qué me falta? Me falta mi R ajustada, ¿se acuerdan? R ajustada. Doctora, disculpe, perdón. Para esto se cambió de modelo, ¿verdad? Porque No. en el Sí. Pero no me aparece estatura ni... Sí. Es más abajo, es más abajo. Sí, puedes ahí, puedes aquí quitar los bloques. Puedes quitar los bloques y nada más dejarlo así. O sea, que te lo corra con las variables como las metimos. ¿Ya te salió? ¿Sí te sale? Si borro los bloques, se me borra todo. Pero si dejo solo el modelo 1 de edad y género, me aparece, o sea, sí me aparecen, pero me aparecen valores diferentes al suyo. Por eso le preguntaba si era por el modelo. Sí, es por las variables que metiste, por el modelo. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de, en conjunto, los residuos, tomando en cuenta todas las variables, son los supuestos. Entonces, por supuesto, valga la redundancia, que dependiendo de las variables que yo meta, estos valores van a variar. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Aquí ya me quiere meter edad y género para que me lo ponga. Y decíamos que aquí para el ajuste del modelo, yo le puedo pedir que me dé la R ajustada, que idealmente es la que se tiene que reportar, o si es importante que se reporte la R ajustada. Y aquí, ¿se acuerdan que hablábamos del error? La diferencia, ¿no? Entre lo observado y lo estimado. Y entonces, este es su error, este es el error, que tendría que ser idealmente menor a 10. Entonces, se equivoca la ecuación en promedio, o el error estándar, en 5.6, en el consumo máximo de oxígeno. No quiere decir que eso es lo que le tengo que restar al valor, no. O sea, me estoy equivocando en algo, en una cierta cantidad, y es en esa, ¿no? Pero no, porque como es un promedio, cada valor va a ser distinto. ¿Sí? Y luego aquí están, el que no sé si lo han escuchado, yo en mi época no existía, o sí existía, pero ni lo sabía, es el famoso criterio de Akaike, que también te puede ir ayudando a seleccionar el mejor modelo. O sea, no solo la R y la variación de la R, aquí vamos a agregar otro bloque para que veamos esa parte. Entonces aquí les va a dar un criterio de Akaike. Estuve buscando como los valores entre los que cuál y cuál tiene que estar el criterio de Akaike, pero más bien lo que se dice si aumenta o disminuye el criterio de Akaike. Pero bueno, eso es, como les digo, para ver lo del mejor modelo. ¿Alguien de ustedes había escuchado del criterio de Akaike? No, antes de que usted lo dijera. No, okay. Yo lo había anotado, ya no lo tengo aquí, pero les debo lo del criterio de Akaike, que lo vemos porque también lo tenemos que utilizar para la regresión logística, pero este también es un criterio para definir cuál es mi mejor o cuál modelo utilizar. Ahorita lo que no recuerdo si tiene que
aumentar o disminuir. Para que me acuerden lo anoto y para que me acuerden la próxima clase. Y además de esto que dijimos de los supuestos y del modelo, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos que tener nuestra R cuadrada y nuestro valor de la ANOVA para saber que esa R cuadrada es significativa? Entonces, para eso está esta parte en donde dice Model Fit, el Overall Model, la F, que decíamos que quiere decir que efectivamente las variables que estamos incluyendo sí predicen, sí tienen que ver en la asociación con nuestra variable dependiente, y porque a veces, como les digo, meten las variables y como no están asociadas, pues no cambia y no es significativa esta F. Pues quiere decir, esta P, este valor de P significativo, que efectivamente edad y género son variables que están explicando el consumo máximo de oxígeno, que están asociadas, y que si es una ecuación de predicción, quiere decir que sí nos va a ayudar a hacer una estimación de esta variable. Aquí lo de los coeficientes, en realidad no, para esta clase no lo vamos a utilizar. Aquí es por si quisieran obtener como las variables ajustados. Y esta última pestañita, donde dice Save, es otra cosa bonita. Ustedes le pueden decir que les grabe los valores predichos o los residuales, porque si ustedes quisieran correr aparte lo de la linealidad, lo de la normalidad. Entonces aquí si le das valores predichos, que te lo salve. ¿Qué quiere decir? Ya ven que dijimos que hacíamos nuestra ecuación, pues nuestro beta 0, beta 1, ¿no? Y antes, pues, en mi época nos íbamos a Excel y capturábamos la ecuación. No. Aquí ya le das, porque de los predichos y en función de este modelo que tú dejaste, aquí te va a calcular los predichos con el modelo que dejes, con el 1 o con el 2. Por ejemplo, yo quiero con el modelo 1, que fue el mejor modelo, le digo que me salven los predichos, y a la hora que me voy yo a mis datos, al final va a aparecer una columna. Si se fijan, tengo dos columnas. Tengo una columna con el modelo 2, que era el que tenía cuando le pedí los predichos, y con el modelo 1. Entonces aquí me da mi valor calculado del consumo máximo de oxígeno por la ecuación obtenida a través de este modelo. Si yo me voy al inicio, este sujeto, el valor medido del consumo máximo de oxígeno es de 38.4. Y el que yo calculé por la ecuación es de 39.8. No está tan mal, ¿no? No está tan diferente. Por supuesto, si meto yo otras variables que tienen más asociación con el consumo máximo de oxígeno, estoy inventando, pero masa muscular, por ejemplo, tal vez se acercaría mucho más el valor predicho por la ecuación al valor obtenido por el estándar de oro, valor observado. Está padrísimo, ¿no? Y así ustedes pueden incluso ver, comparar curvas de los valores predichos por cada una de las ecuaciones. Dime, Ilana. Doctora, ¿y el programa le permite precisamente eso predecir, suponiendo un hombre de 56 años? Pues aquí está. Entonces, esta es mujer de 0, de 21 años. Ajá. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a uno de 43 años, es mujer, baja a 29, que tiene plausibilidad biológica, pues entre más edad, menos máximo oxígeno. Ok. ¿Sí? Está padre, ¿no? Gracias. Sí, está padre. Ya ven que luego al final se puede como comparar curvas, como comparar, pues sí, estos valores y ver si se correlacionan. Entonces tú podrías predecir los valores con una ecuación,
con ciertas variables y con otra ecuación y ver si correlaciona. O hacer tu predicción con tus datos de donde sacaste la ecuación y hacer la predicción de sujetos donde quieres validar tu ecuación y ver la correlación. Pues para eso le serviría que le pidieran que le salvara el programa sus valores predictos. Padre, ¿no? Y de hecho, del semestre anterior a este, Jamovi ha mejorado o ha agregado cosas. Entonces se va mejorando y pues aquí me lo da. Pues aquí déjenme hacer. Para que vean. No sé si han visto unas curvas. Entonces les da esta gráfica de cómo va disminuyendo el consumo máximo de oxígeno conforme va aumentando la edad. Entonces aquí, bueno, edad lo sabemos, pero ustedes pueden meter otra variable que no se sabía y ya les da esta curva que está muy bonita. Vamos a spline, curvas spline. No sé si los han visto ahora en los artículos que ponen este gráfico, que aquí ya las tenemos. Dependiendo de aquí en Estimated Marginal Needs, dependiendo qué variable quiera, es la variable que ponen y está la gráfica. Ya cuando vayan avanzando en sus investigaciones y les pidan ayuda a estadística, se van a emocionar más con todas estas maravillas del Jamovi, porque sí se quebraba uno mucho la cabeza antes, pero pues sí, la verdad es que han avanzado mucho estos paquetes estadísticos. Entonces voy a dejar de grabar.